Las conchas podían comprarse en Compostela. Se organizó todo un negocio de conchitas ahí en la entrada de la catedral. Se llama Paraíso, es como el paraíso. Los mercaderes hicieron un acuerdo con el arzobispo de la ciudad para el comercio. En el siglo XI, la ruta de peregrinación se vuelve la principal vía comercial del norte de España. Los caminos de Compostela son itinerarios comerciales. Las ciudades situadas en el recorrido son entre los más importantes. Los jacoberos deben ir vestidos de manera pobre, solo llevar con ellos lo necesario, pero muchos aprovechan la peregrinación para hacer comercio. Desde el descubrimiento de las reliquias de Santiago, el éxito de la peregrinación es extraordinario. Primero, entre los medios aristocráticos, luego las clases sociales se diversifican. En los siglos XIII, XIV y XV constituyen el periodo de esplendor. ¿Por qué? Pero ya lo saben por qué. Por las indulgencias que se daban, que se vendían, eran numerosas. Vas a Santiago y te vendo una indulgencia para tus pecados. En el siglo XV empiezan las críticas y la duda se instala en los espíritus. Es un proceso de escepticismo que va a culminar en la segunda mitad del siglo XVI con el protestantismo en las guerras de religión. Los excesos de las peregrinaciones están criticados. Erasmo rechaza los excesos, las leyendas, la credulidad. El Renacimiento es un periodo de eclipse de la peregrinación que durará hasta el siglo XIX. Finales del siglo IX y hasta el siglo XII tenemos una sed de construcción. Monasterios, abadías, colegios, basílicas, que se transformarán en joyas de la arquitectura romana. Las basílicas de peregrinación son un nuevo tipo arquitectural. Las iglesias de San Martín de Torre, de San Marcial de Limoges, de Santa Foy de Conques, de San Fernán de Toulouse, la iglesia de Santiago de Compostela misma, tienen un plan de 3 o 5 naves. Tenemos la nave muy alta, la principal, arcos, largas tribunas, una luz abundante en el edificio que dejan pasar de manera indirecta hacia la nave principal. La Basílica de Peregrinación es uno de los grandes éxitos de la arquitectura romana. Y un modelo se impone. Son grandes edificios que responden a las necesidades de una masa inmensa. La Basílica de Compostela tiene 97 metros de largo. Se multiplican los altares en las capillas por la prosperidad del culto de las reliquias. Se hacen circuitos bien organizados en el interior del edificio. Los peregrinos circulan de los lados en el deambulatorio. Pueden entrar de un lado y salir del otro, como les dije, por miles sin bloquear el acceso al corazón del edificio. La parte central está reservada a los religiosos. Hacia el final del siglo XI, la escultura romana redescubre la antigüedad a través de la columna corintia. Y entonces la decoración gana en monumentalidad. Estos son los ejemplos que tenemos en Santiago de Compostela y en San Fermín de Tolosa. León, Tolosa y Compostela son modelos de esta arquitectura. De parte y de otro de los Pirineos crece un programa de esculturas. Tenemos, por ejemplo, en San Fermín de Tolosa unas 260 columnas romanas. La tabla del altar es una cosa extraordinaria, en mármol ornamentada con escenas que representan Cristo llevado por ángeles, la Virgen, Juan, varios apóstoles. Del otro lado de los Pirineos
Se crean cosas análogas en Tolosa, orfebrería, lujo. Rodean el santuario de la Basílica de Santiago de Compostela. Hay una decoración de animales inspirada de estructuras vegetales en San Isidro de León también. Estas empresas confirman la rentabilidad de las peregrinaciones, la importancia de los dones, la potencia material de las comunidades religiosas, que representan la mayor acción de construcción que Occidente haya conocido durante siglos. El león representa a Cristo, vencedor del imperio de la muerte, que ejerce su misericordia sobre el pecador arrepentido. Hay una iconografía de los caminos de Santiago. Los temas representados de manera propia y exclusiva a los caminos de la peregrinación, para recibir el peregrino, para indicarle lo esencial de la doctrina. Así que estos temas representados se vuelven didácticos. La iconografía se refiere al apóstol, por supuesto. Sobre la base de los evangelios sinópticos y los actos de los apóstoles, se mezcla muy rápidamente la leyenda, la predicación del apóstol en España, la transferencia de su cuerpo a Galicia, el descubrimiento de su tumba en Compostela, imágenes sostenidas por dos textos, el Codex Calixtinus y la Crónica de Compostela. El libro de los milagros de Santiago presenta los 23 milagros del apóstol. 12 fueron rápidamente retomados en la leyenda dorada, que es otro texto. Entre estos milagros, el de un peregrino que cae enfermo a lo largo del viaje, abandonado por sus compañeros, Santiago aparece sobre su caballo, toma con él al peregrino muerto y aquel que lo había socorrido para llevarlos ambos con él hasta Compostela. Otra imagen célebre de Santiago es aquella que fue difundida por el Codex Calixtinus. El apóstol guerrero toma la cabeza de la cristiandad en su lucha contra los moros. La Orden de Santiago fue el primero de las tres grandes órdenes militares de la España medieval. Se pone al servicio del rey, guiando los combates contra los infieles. Esta imagen de un Santiago conquistador será utilizada en todas las grandes guerras llevadas por España. El nombre de Santiago se vuelve el grito de todos los cristianos que participan en la conquista de América también. La más célebre de las leyendas es la aparición de la Virgen a Santiago cerca de Zaragoza. Está rodeada de ángeles, de discípulos, de los discípulos que él mismo había formado en España. Santiago apóstol está vestido de una larga túnica, está descalzo, lleva un rollo o un libro, lleva también una espada, a veces lleva una cruz con doble traviesa. Fue el primer arzobispo de España. Entre las representaciones históricas y legendarias figuran los ciclos ligados a tres fuentes principales: la Pasio Magna, la tradición compostela y las series de los milagros. El que se desarrolla a partir del siglo XIV tiene 8 episodios. Santiago con su hermano Juan está llamado por Cristo. María Salomé reclama por sus hijos un lugar de honor en el reino de Cristo. El Señor envía a Santiago a predicar, la predicación en España, después de la muerte del maestro del Señor. Luego vuelve a Jerusalén. Santiago debe justificarse ante el tribunal de Herodes de Agripa. Luego el sexto ciclo es el bautismo del guardián del tribunal, Josías, y la ejecución de Santiago y de Josías. Y el séptimo ciclo es el cuerpo de Santiago transportado en España sobre un barco, y el octavo y último es el cuerpo que está transportado por los discípulos en un carro jalado por bueyes hacia el palacio de la reina Loba.
Altares, retablos retoman este tipo de representación. Y la popularidad de esta representación va más allá de España. Santiago se ha vuelto el símbolo del peregrino, aquel que en el medievo expía sus pecados, va lejos de su lugar, de origen, para hacer penitencia. A veces se asocia Santiago a Carlomagno, en una aparición milagrosa que tuvo Carlomagno en Aix-la-Chapelle. Estas son las representaciones que verán los que van a Compostela. Durante 10 siglos la Basílica de Santiago de Compostela será un centro histórico y espiritual. La peregrinación es además el signo de que la fe cristiana estaba viva y necesitaba alguna ascesis. Con eso terminó mi viaje a Santiago de Compostela. Espero que hayan podido ver con los ojos del corazón, como dicen, lo que pasa en el espíritu de un peregrino del siglo IX al XIII, que es la época la más fervorosa de las peregrinaciones. A partir de los filamentos originales que progresaban, pero no tenía manera de apoyar sus teorías sobre datos. Nada más fíjense en esta palabra filamento y traten de recordar ahorita en su cerebro la imagen del ADN, que es un listón. Es decir, este hombre de hace mucho más que un siglo, el abuelo de Darwin, tuvo la intuición del listón del ADN que no tenía manera de saber que existía. Les digo, la gran ciencia, la ciencia la más dura, empieza casi siempre por una intuición poética. En Francia, Lamarck había desarrollado tesis análogas. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809. Su familia pertenecía a la gran burguesía de emprendedores, de científicos, ligados a la revolución industrial. Su abuelo materno fue el fundador de la industria de la alfarería en Gran Bretaña. Erasmus era uno de los médicos más célebres de su país. Darwin no mostró disposiciones particulares durante sus estudios y sí mostró una hostilidad marcada hacia el sistema de educación clásica y mostró también un gusto por la cacería. Su padre lo manda a la Facultad de Medicina de Edimburgo. No mostró ahí tampoco un gran ardor. Encontraba ciertos cursos intolerablemente aburridos. Estaba horrorizado por los trabajos de disección. Su único interés era el estudio de los animales marinos. Pide a su padre de retirarlo de la universidad y se va a Cambridge, con como única perspectiva una carrera de hombre de iglesia. Ahí se queda 3 años. Adquiere sólidas bases en las ciencias de la naturaleza. Tenía una preciosa colección de insectos. En 1831, el capitán Fitzroy fue encargado por la Marina de hacer la vuelta del mundo con el encargo de hacer un dibujo cartográfico de las costas de América del Sur. Y entonces el capitán busca a un joven compañero de su propia clase social que sepa de ciencias de la naturaleza. Darwin se embarca sobre el Beagle en diciembre de 1831 y vuelve a Inglaterra en 1836. Fue el único gran viaje de su vida. Vuelve a Inglaterra con una reputación de geólogo confirmado y numerosas colecciones de plantas, fósiles, animales. También viene con serias dudas sobre la perenidad de las especies. Este recuerdo de cómo fue su escolaridad a mí me aterra porque ahorita es muy de moda que los que no lograron aprender la tabla del 5, bueno, esa sí la aprendes muy fácil, esa es fácil de la tabla del 6 que se hace en boda. Todos esos que fueron un desastre en la escuela, cuando leen que Einstein fue
un mal estudiante, cuando leen que Darwin fue un mal estudiante, se dicen, entonces yo tampoco. Y entonces hay que aguantarles sus ganas de ser premio Nobel. Lo que no dicen es que si Einstein y si Darwin fueron malos estudiantes, no es porque eran burros, es porque no aguantaban el sistema escolar, porque eran demasiado rebeldes para aguantar este sistema, no por burros. Así que los que no saben atar la tercera no son Einstein o Darwin incomprendidos, son burros. Relaciones de Darwin de las costas de América del Sur lo habían convencido que se elevaban estas costas gradualmente, cuando otros pensaban que estas cadenas de montañas se habían formado de golpe. Darwin imaginaba una alternancia de periodos de baja y de alta por pequeños movimientos continuos. Empieza a juntar fósiles sin sentir dudas sobre la teoría de la creación separada de cada especie. Pedía a su hermana, algunos animales debían haber sido mucho más grandes. Descubre en Argentina, por ejemplo, una avestruz más chica. Los descubrimientos más importantes por su pensamiento fueron hechos en las Islas Galápagos. En sus notas, Darwin seguía hablando de creación, pero las tortugas gigantes, las iguanas, la ausencia de mamíferos, le hacían pensar en un creador caprichoso. De vuelta a Inglaterra, Darwin siente la insuficiencia de la teoría de la creación. Su padre le aconseja silenciar sus dudas, porque las tesis evolucionistas eran impopulares desde el punto de vista científico, además desde el punto de vista social. Estaban consideradas como una agresión contra el orden de la naturaleza y hostiles a la religión, contradecían la Biblia. Durante años, la vida de Darwin fue doble. Por un lado, llevaba una brillante carrera de naturalista amateur, y por el otro, tomaba en secreto notas sobre la evolución de las especies. En 1838 se casó con su prima Emma, se estableció cerca de Londres y nunca más salió de Inglaterra. Tuvo 8 hijos, evitaba las reuniones públicas. He leído en alguna parte que tartamudeaba, era un desastre social. Sus cuadernos, que había empezado en 1837, acabaron en un resumen de 20 cuartillas en 42, en el año 1842. Tenía mala salud, residía mucho en su casa, correspondía con las naturalistas, pero todo esto a partir de su casa. Estas 20 cuartillas que salieron en 42 se transformaron en 200 cuartillas en 44. Pero Darwin no destinaba el texto a la publicación. Durante 20 años acumuló datos. En 1856 empezó a redactar un tratado que jamás fue terminado. En 1858 ocurre una cosa. Recibe de un joven naturalista llamado Wallace un artículo que desarrollaba tesis muy cercanas a las suyas sobre la formación de las especies por selección natural. Y Darwin se siente perturbado y propone una lectura conjunta del artículo de Wallace y de sus textos ante la Linnean Society en 1858. El resumen de su tratado sale en 1859 bajo el título de El origen de las especies. En esta obra, Darwin pone el acento sobre las diferencias individuales entre los miembros de una misma especie. Él consideraba que las variaciones eran el hecho de la acción indirecta del medio por el intermediario de una modificación de los órganos reproductores, es decir, sexuales. Variaciones heredables, dadas por la naturaleza y transmitidas a la descendencia. Esa era la idea. Darwin suponía un periodo de competición intensa, una lucha por la vida que favorecería la sobrevivencia de los seres que presentan las variaciones más ínfimas, más pequeñas, adaptándolas mejor a sus condiciones externas. Estas variaciones se acumularían gradualmente en largos periodos de tiempo
y llevarían a la formación de nuevas especies. Además, las especies tendían a diversificarse para ocupar un gran número de lugares. Darwin llamó a este proceso selección natural. La evolución de las especies era el fruto de pequeñas variaciones individuales, fortuitas, hereditarias. En la lucha entre los individuos de una misma especie, en la lucha entre especies y en la lucha entre especies y su medio, la más pequeña variación favorable se va propagando por selección. Los seres vivos, salidos de un pequeño número de formas iniciales, se habían separado en varios linajes, algunos se extinguieron, fueron reemplazados por otros más aptos, gracias a una acumulación de variaciones favorables. Hay descendencia con modificación. La aparición de la obra suscita oposiciones, pero locas. Los medios religiosos son absolutamente hostiles, es la corriente fundamentalista. Además, muchos sabios y muchos intelectuales están en contra. Darwin se abstuvo de tomar parte públicamente en las polémicas. Él echó su libro y se retiró. Pero lo hizo por él, tomar parte por las polémicas, lo hizo por él, Thomas Huxley. Ahorita les digo quién es. Las respuestas a estas críticas fueron integradas en El origen de las especies. La obra fue constantemente retocada entre la primera y la sexta edición. Las polémicas arrasaron en toda Europa. En 1868, Darwin publica Variaciones de los animales y de las plantas en estado de domesticación. Ahí avanza su teoría de la herencia, la tangénesis y el pangénesis. Unas partículas de diversas células se acumulaban en las células sexuales, lo que supone la herencia de los caracteres adquiridos. Esa tesis, la tesis que los descubrimientos de la genética iban a refutar, a negar. No es cierto, no es así como pasan las cosas. Su obra siguiente concierne la evolución del hombre. En El origen de las especies no había abordado el tema del hombre, salvo en una pequeña media frase en la conclusión. Dice, lo que echará una luz sobre el origen del hombre y su historia. Es decir, todo el libro no era sobre el hombre, pero había una pequeña ventanita. Dice que como los órganos biológicos humanos habían evolucionado a partir de formas inferiores, los instintos sociales y cualidades morales e intelectuales del hombre se habían desarrollado. El desarrollo del instinto de simpatía impedía el curso de la selección natural en el hombre. Los elementos más débiles de la sociedad se propagaban. El hombre no podía ir en tras de esta tendencia sin trastocar la naturaleza. La descendencia del hombre sostiene que el hombre es de origen simiesco. Jamás Darwin precisó públicamente sus vistas sobre la religión, evitando un conflicto abierto con los teólogos. En su autobiografía dice, llegué gradualmente a pensar que el cristianismo no era una revelación divina. No me parece que hay un plan concertado en la variabilidad de los seres vivos y en la acción de la selección natural, ni la hay en la dirección del viento. Luego, hay otro libro, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, que saca en 1872, que habla del lenguaje del cuerpo, las expresiones de ira, de sorpresa, de temor, de amor, de asco, de hostilidad, que ligan el comportamiento humano al comportamiento animal. Lo esencial del libro se refería a los estudios de botánica. En los años 70 aparecen varias obras que hablan de plantas y se va propagando la idea de una evolución general orientada hacia el progreso, es decir, vamos de menos bien a más bien, a mejor.
La teoría de Darwin floreció en el siglo XX. Darwin murió el 19 de abril de 1882. Fue enterrado en Westminster Abbey, al lado de Isaac Newton. Darwin no veía su obra como un manifiesto para revivir las querellas entre ciencia y religión. Sin embargo, el evolucionismo fue presentado como un desafío lanzado al cristianismo. Me gustaría preguntarle al profesor Huxley, quien cree descender del simio, ¿de dónde le vienen sus orígenes simiescos? ¿De su abuelo o de su abuela? Las concepciones de Darwin eran contrarias a las escrituras. Huxley, interpelado, no tenía ganas de polemizar y respondió: solo me encuentro aquí para defender los intereses de la ciencia. Luego subraya que el obispo que lo había interpelado no estaba calificado para participar en el debate. Y agrega: a propósito de nuestros ancestros simios, no veo la vergüenza de este origen, pero me sentiría avergonzado de descender de alguien que está dispuesto a poner toda su elocuencia y su cultura al servicio de los prejuicios y de las mentiras. Thomas Huxley era profesor en la Escuela de Minas de Londres. El obispo citado era el obispo de Oxford. La reunión de la cual les hablé, las dos citas que les dije, es una reunión legendaria. Era de la Asociación Inglesa para el Avance de las Ciencias en Oxford. Tuvo lugar en 1860. Huxley estaba vengando al viejo Galileo, quien fue en su tiempo obligado a negar la revolución copernicana. Hay un antes de Darwin, hay Darwin y hay el post-Darwin, después de Darwin. El primer tiempo es eso: la evolución es hija del progreso. Esa atmósfera la había preparado el siglo XVIII, siglo de las luces, que fue de los pensadores revolucionarios en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y tenía la idea de que los hombres podían acceder a la comprensión del mundo y mejorar las condiciones sociales y culturales de la humanidad. Hay que agregar a los sonidos de los animales que vamos a escuchar a lo largo de este programa, el sonido de la tos del piano. Bien. La ideología de esta época era: el mundo progresa. A nivel social, a nivel intelectual, la humanidad progresa. Los animales, las plantas también tenían un progreso incesante, de la forma más simple a la más compleja, y esa forma más compleja era el hombre. Erasmus Darwin, el abuelo, el eminente doctor británico, pensaba así. En Francia, el más importante de los evolucionistas antes de Darwin era Lamarck. Una cadena continua relacionaba la larga evolución al hombre, pasando por el orangután. Había un inmenso científico en Francia que se llamaba Cuvier, padre de la anatomía comparada. Era un vehemente crítico de esta teoría. Se oponía a los lamarckistas. Los acusaba de ser científicamente infundados, filosóficamente injustificados y socialmente peligrosos. Además, eran una amenaza para la religión, decía Cuvier. ¿Qué venía a hacer la religión en esta historia? Venía a hacer eso. Cuvier era protestante. Tomaba la Biblia muy en serio. Creía al arca de Noé, creía al diluvio. Desde Agustín, en el siglo IV, los intelectuales cristianos reconocían que la Biblia y el Génesis llamaban a una interpretación metafórica. El evolucionismo estaba, desde el punto de vista de la religión revelada, en contradicción con la doctrina cristiana de la providencia. Para Cuvier, pensar que el hombre puede mejorar su condición sin la ayuda de Dios era una herejía.
La ley del sistema evolucionista llevaba al azar y al caos, insultaba la potencia y la gloria divina. Piaget describe a los evolucionistas como unos infieles que van recto hacia al ateísmo. Erasmus, Darwin, Lamarck y otros evolucionistas eran a su manera creyentes. Se habían alejado de la religión tradicional, creían en un Dios que había engendrado el mundo y luego se había retirado, dejando el mundo actuar. Esta concepción de Dios como primer motor llevaba a la idea de se habían alejado de la religión tradicional, creían en un Dios que había engendrado el mundo y luego se había retirado, dejando el mundo actuar. Esta concepción de Dios como primer motor llevaba a la idea de evolución. Lejos de negar, de refutar la existencia de Dios, sus hipótesis sobre los orígenes del mundo constituía una prueba de la existencia de Dios. La teoría de la evolución no era cristiana, pero tampoco era atea. Se frecuentó también el gran Isaac Newton, padre de la ley de la gravitación universal. Darwin sabía que las ciencias no tenían simplemente como objetivo describir, sino también explicar las causas y los efectos. Tenía la esperanza de volverse el Newton de la biología. Pasó 18 meses interrogándose sobre las causas de la evolución. Al final del año 1838 descubrió por fin el principio de la selección natural. Darwin comprendió que un crecimiento continuo en un espacio limitado, cuyos recursos eran igualmente limitados, conducía a una lucha para la sobrevivencia. Esta lucha llevaba a un proceso de selección natural de algunos seres vivos, ancestros de todos los miembros de la especie, y esto formaba un proceso gradual de evolución. Darwin se percató de que los criadores de animales y los agricultores seleccionaban las mejores especies y que este proceso tenía un equivalente natural. La selección producía adaptaciones. Leyó los escritos políticos del reverendo Thomas Robert Malthus, de ahí la palabra malthusianismo,
Malthus era otro eclesiástico anglicano. Predicaba contra todo sistema de protección social. Decía que alimentar a los pobres era garantizar que habrá aún más pobres en las siguientes generaciones. Este sistema llevaba a una lucha sin merced para sobrevivir. Las teorías de Malthus sobre la providencia divina hace fracasar toda tentativa humana de organización social. Para el principio que Dios quiso la selección natural. Desde el origen de las especies, que publicó unos 20 años después de descubrir el proceso de selección natural, el fervor religioso de Darwin había bajado mucho. Durante los últimos 20 años de su vida, se vuelve agnóstico. Jamás se volvió ateo. Confrontado al problema del mal y del sufrimiento cuando se le murió un hijo muy querido, la religión no le fue de ninguna ayuda. Darwin reconocía la existencia de Dios, cuya acción se expresaba por la ley infinita del proceso de selección natural y de adaptación al cambio. No imaginaba que su obra iba a servir como manifiesto para revivir las querellas entre ciencia y religión. Las pruebas avanzadas por él eran irrefutables. Todos los evolucionistas insistían sobre la excepción humana y en particular sobre el origen divino del alma humana. Pero la noción de evolución se volvió cada vez más corriente, común, y la cuestión del alma no tenía nada que hacer en el campo de la ciencia. Otro factor intervino. Es muy importante saber de historia cuando se estudia ciencia. Los científicos que defendían a Darwin en la segunda mitad del siglo XIX entendían reformar la sociedad inglesa. Querían una sociedad meritocrática, donde los éxitos estarían ligados al talento y al trabajo, donde los funcionarios estarían promovidos según sus resultados, donde el ejército ya no estaría entre las manos de los aristócratas. Querían transformar las estructuras feudales heredadas del siglo XVIII en estructuras modernas. Para eso había que combatir la Iglesia de Inglaterra, quien era su enemigo. Los reformistas buscaban una ideología alternativa, secular, y esta ideología sería la evolución. Pero a Darwin no les interesaban esas cosas, solo se interesaba en el aspecto científico de la cuestión. No se preocupaba de encontrar una nueva ley secular. Era más científico que filósofo. Era más científico que teórico social. Pero había otro personaje, su compatriota británico Spencer, quien defendía un evolucionismo progresista en espera de un paraíso terrenal. En los años que siguieron al origen de las especies, Darwin fue recuperado para servir de enemigo al tradicionalismo cristiano. Estos reformistas se interesaban menos en la teoría científica que en la ideología, el darwinismo social. Esto incitó la ira de muchos cristianos conservadores, especialmente en los Estados Unidos. Los fundamentalistas afirmaban que había que tomar la Biblia literalmente. Así fue como estalló el gran conflicto de las ciencias contra la religión, el gran conflicto de Darwin contra Dios. Es así como se llegó en 1925 al proceso Scopes. ¿Qué es eso? Un joven profesor de Dayton, hay una película extraordinaria, creo que con Bruce Lancaster, si mal no recuerdo. Un joven profesor de Dayton en el Tennessee fue perseguido en justicia por haber enseñado a sus alumnos la teoría de la evolución. Había sido acusado por William Jennings Brown, quien fue candidato a las elecciones presidenciales 3 veces. El joven profesor fue defendido por Clarence Darrow, un célebre abogado libre pensador y agnóstico.
Cobb fue considerado como culpable. Pero toda América, el mundo entero, se rieron de estos reaccionarios que tomaban la Biblia literalmente. Y la gente se dio cuenta que las religiones en su conjunto tenían todo que perder en este tipo de conflictos. Las religiones se daban cuenta de que tenían que integrar el concepto de evolución e incluso de selección natural. La evolución se vuelve una rama reconocida de la biología. Los evolucionistas se despolitizaron, dejaron de mezclar ética y religión. Hoy la mayoría de los científicos y de los cristianos logran conciliar ciencia y religión. Juan Pablo II no condena la evolución, a pesar de que renacen las escuelas de interpretación literal de los textos bíblicos. Ahora, ¿de quién descendemos? ¿Del muslo de Júpiter, de Adán y Eva o de Chango? El autor del libro bíblico de los Salmos afirma, hablando del hombre: apenas lo hiciste menos que un dios. Pero la humanidad sabe ya que no ocupa el centro del universo, ni siquiera ocupa la cumbre del reino animal. Los creyentes están invitados a leer los célebres capítulos del libro del Génesis no como relatos históricos, sino como confesiones redactadas bajo una forma poética. Aún hoy el darwinismo se sigue enfrentando a esas tendencias religiosas. El darwinismo aparece como un competidor serio. Algunos cristianos siguen repugnados por la idea de que por su madre Jesús podría tener como ancestro a un chango. Darwin es el chivo expiatorio de todos los que se sienten hoy encargados de restaurar el orden religioso. Los católicos no son únicos. En 1988, la Asociación de Científicos Judíos Ortodoxos afirmó que la edad del universo es científicamente 5.735 años, a los cuales había que agregar, por supuesto, los 6 días de la creación. Los creacionistas cristianos norteamericanos proponen otro discurso científico que sea en armonía con los fundamentos de la religión. Quieren mostrar que los relatos del Génesis son compatibles con el método científico, más que la biología de las evolucionistas. Es decir, que el cadáver del chango de Darwin sigue moviéndose. Los creacionistas de Australia afirman haber encontrado las huellas del arca de Noé y así haber probado la veracidad de los textos bíblicos. En su discurso ante la Academia Pontificia de las Ciencias en octubre de 1996, Juan Pablo II no rehabilitó a Darwin, simplemente invitó a los católicos a admitir los hechos de la evolución, a tomar en serio las teorías evolucionistas, instituidas por los etnógrafos, pero subraya a propósito de los negros que nos parecen desde el punto de vista del carácter y de la mayoría de las facultades intelectuales. A pesar del choque sentido ante la vida primitiva de los fuegianos en Patagonia, admite su perfectibilidad. La ascendencia animal del hombre le parece demostrable, apoyándose sobre la psicología asocianista, es decir, el sentido social, y además a partir de la observación etológica, son sus términos, seleccionados en la vida social. El hombre se ha liberado de la selección natural. Este se ha distinguido de sus ancestros al proteger al débil y al enfermo. Cuando empieza a escribir sobre la hominidación en 1867, Darwin retoma esta argumentación. Al favorecer los instintos sociales, la selección natural se encontró relegada a provecho de los factores evolutivos culturales. Agrega que numerosos rasgos humanos están debidos a otros mecanismos de la evolución, como la selección sexual. La universalidad del sentido moral que nos
hace mirar a todo hombre como a nuestro parecido, es un producto de la evolución. Hay una diferencia de estatuto entre los dos libros mayores de Darwin: el origen de las especies y la descendencia del hombre. El origen de las especies es un largo razonamiento. La descendencia del hombre contiene muchas ideas de orden especulativo. La humanidad se distingue por su capacidad a racionalizar unos fines y realizar unos valores. En la descendencia del hombre, la sobrevivencia selectiva de los individuos y de las tribus fue un factor determinante del proceso de hominización. Pero los deberes hacia los más débiles pertenecen a la parte la más noble de las conductas que resultan de este proceso. La selección natural ha fortificado las solidaridades sociales. Los primeros factores de uso social del darwinismo son los científicos e intelectuales liberales. Las convicciones religiosas de los conservadores les impiden aceptar que la sociedad sea gobernada por leyes naturales, leyes de competición, de eliminación de los ineptos, de selección de los mejores. Spencer rechaza desde 1851 las legislaciones del Estado que protegen a los incapaces, que la competición elimina en vista de un progreso superior. En la idea de que es el hambre la que nos impulsa a trabajar, data de los debates ingleses sobre la ley de los pobres. Darwin toma de estos la expresión de sobrevivencia del más apto. Mientras más nos elevamos hacia el hombre, más la transmisión hereditaria de los cambios estructurales adquiridos reemplaza la selección natural. No hay ningún progreso si el uso repetido de las conductas de adaptación no están transmitidos a los descendientes. Huxley, por su parte, niega que la doctrina de la evolución pueda otorgar un fundamento a la moral, porque el pretendido más apto puede ser el peor a nivel ético. Quien gana, el más apto, pero puede ser el más apto el más pillo. El darwinismo fue el justificante de las desigualdades. Pero una teoría biológica no contiene una opción ideológica obligada. El sociólogo Lester Ward temió que la educación no tenga ningún valor para el futuro de la humanidad y solo beneficia a la generación que la recibe, ya que no hay herencia de los caracteres adquiridos. Weismann niega la herencia de lo adquirido, rechaza el determinismo genético de la cultura. Lamarck fijaba las clases y los oficios porque el peso de las costumbres transmitidas por cientos de generaciones funciona como una predestinación profesional. Es lo que piensan sin pasar por la ciencia los hinduistas. La herencia de Weismann da su oportunidad a cada generación. Hay una ideologización social a fundamento científico. A los que deploran que las clases inferiores, más prolíficas, impiden una verdadera selección, se les responde que su sobrefecundidad a esas clases es justamente la prueba de su mejor adaptación. El orden burgués a los rentistas ociosos, los herederos débiles, obliga a las mujeres a escoger un marido según su rango y dinero, no según la atracción sexual. El darwinismo como teoría de la evolución parece validar, por un lado, sea el cambio imprevisible o, lo contrario, el progreso del conjunto. Hay ambivalencia. Explicar la historia por la lucha por la existencia permite justificar la victoria de la burguesía, pero profetiza también el crecimiento de una clase más numerosa y mejor organizada. El darwinismo da razones para esperar o para temerle al futuro. Justifica lo que es o llama a un cambio. Mantiene la jerarquía o mejora las cualidades de conjunto de la humanidad. Darwin postula una naturaleza desprovista de finalidad, sin finalidad, o de tendencia al progreso, gobernada por procesos oportunistas dejados al azar, decidiendo de la posibilidad de sobrevivir o de reproducirse. Finalmente, con el darwinismo se justifica cualquier cosa.
ni orden espontáneo, ni arreglo planificado, ni benevolencia protectora, sino aleatoriedad y precariedad. La vida no tiene un significado, solo tiene una sanción, la aptitud a dejar una descendencia. El hombre no es este ser único que amaestra su destino gracias a su proximidad con lo divino. Darwin subraya que la diferencia humana reside en la proyección de los valores construidos, no los que están ya ahí. Y hacia el alfabeto. Esta progresión parece haber sido una ley general. ¿Cuál es la función social de la escritura? Eso es muy importante preguntárselo. El contenido de las primeras manifestaciones de lo que se va a volver escritura muestra que en sus principios no ha tenido por función transcribir literatura o poesía, sino cuentas, impuestos, leyes, o conservar en las tumbas el recuerdo de personajes importantes, o difundir y conservar los edictos y las leyes, o la magia, luego la religión. Existe entonces una relación estrecha entre escritura y poder. En general, las escrituras verdaderas solo se han formado entre los pueblos que tenían ciudades. Es en las ciudades que se encuentra el poder. Y la función de las escrituras ha sido ante todo extremadamente práctica, ligada a lo que se volverá la gestión, la administración del Estado. Es solo mucho después que garantizaron las funciones que les conocemos hoy, reemplazando la tradición oral por la conservación de la memoria social en su aspecto estético, epopea, poesía, etc. O entonces en su aspecto tecnológico, como transmisión de saberes, de técnicas. Esta relación entre escritura y poder nos lleva a plantear la cuestión del estatuto social de aquellos que dominan la escritura. Entonces podrán entender el estatuto de los intelectuales en este país. Viene de lejos. Vemos que para los cuneiformes esta escritura jamás ha sido popular. Siempre se quedó entre las manos de un grupo restringido de especialistas. Su aprendizaje existía un tiempo considerable. Existía la voluntad de conservar a un grupo restringido el poder que confería esta escritura. Los primeros sistemas cuneiformes jeroglíficos necesitaban de un largo aprendizaje. Su conocimiento confería poder y prestigio. Pertenecían a una cierta clase social. Aquellos que poseían este poder se oponían a toda reforma de la escritura, a toda democratización, tanto en la forma como en la difusión. Las políticas lingüísticas de hoy, cuando se aplican a las escrituras, muestran que detrás del problema técnico de la transcripción de las lenguas hay apuestas de poder. Cuando en la ex Unión Soviética, por ejemplo, se transcribieron por niveles sucesivos, pasando por el alfabeto latín, todas las lenguas en caracteres cirílicos, vimos la expresión del imperialismo ruso. Cuando China popular simplificó algunos caracteres, el objetivo era democratizar la escritura. Cuando en África se impone el alfabeto latín, las escrituras se prestan a un análisis histórico y social. Estamos hablando en el caso de África de colonialismo. La escritura nace de una necesidad del poder laico o del poder religioso. Se vuelve luego objetivo de poder. Se dice, cuando estos pueblos acceden al saber acumulado en las bibliotecas, se vuelven entonces vulnerables a las mentiras que los documentos impresos propagan. Hay algo de cierto en eso.
Pero cuidado con ese tipo de argumentos. Hay que diferenciar entre jerarquización y dominación, entre autoridad y explotación. La escritura ha sido y sigue siendo una característica del poder. Esto no condena su principio, solo ciertos de sus usos. Ahora, el alfabeto aparece a los ojos de un occidental como la manifestación más acabada de la escritura. Solo es una de sus formas. Los mayas siguieron un sistema complejo. Hay una gran riqueza de la creatividad humana. Hay pluralidad en las soluciones aportadas al desafío que plantea la fugacidad de las palabras. Todas las soluciones descansan sobre el mismo principio: poner la huella gráfica en el lugar y al servicio de las palabras que vuelan. Este principio dio nacimiento a diferentes formas de escritura. Ninguna es superior a la otra. No hay ninguna solución innata, definitiva ni perfecta. Una hora de ágora. ¿Cómo nació el alfabeto? El alfabeto es una de las formas de escritura que muchas sociedades han adoptado. Pero una gran parte de la humanidad, más de 1.000 millones de chinos, por ejemplo, no la han adoptado. Utilizan otros sistemas que les parecen igualmente naturales. Las escrituras han podido nacer bajo formas diversas, en lugares diversos, en épocas diversas, cuneiforme mesopotamio, jeroglifo egipcio, ideograma chino, glifo azteca y maya, etc. Parece que el alfabeto, sin embargo, tiene un origen único. Constituye una invención semítica nacida en el segundo milenio antes de nuestra era, en una región que corresponde hoy a Siria, Líbano, Israel y Jordania. La palabra alfabeto es griega. Las dos primeras letras, alfa y beta, tienen un orden anterior a los griegos. El principio del alfabeto es mucho más antiguo. Debemos volver hacia los 1500 hace, en una región donde solo se hablaban lenguas semíticas. Vamos a tratar de hacer un dibujo mental. Se habla semítico. En el semítico hay dos grandes ramas: semítico oriental y semítico occidental. El semítico oriental dio nacimiento al acadio. El semítico occidental dio dos ramas a su vez: la rama septentrional y la rama meridional. De la septentrional tenemos el ugarítico, el fenicio, el arameo, el hebreo, etc. De la rama meridional tenemos el árabe, el sudarábico, el amhárico, el tigreo, cosas así. Algunas siguen existiendo y otras ya no. En esta región, en la época que nos interesa, dos pueblos jugaron un papel importantísimo: los fenicios, luego los arameos, que hablaban cada uno una lengua semítica, mientras que el acadio era la lengua diplomática entre los estados, como lo fue el francés hasta el 19 o como lo es el inglés hoy. Esta lengua utilizaba los cuneiformes. Dos grandes sistemas, cuando menos, coexistían: el sumero-acadio y el egipcio, jeroglifos, escritura hierática, limitado a Egipto, país que utiliza también el acadio para sus relaciones internacionales. En las lenguas semíticas, cada palabra está formada por una raíz consonántica que carga con el sentido, mientras que las vocales, que son tres, A y U, indican la función gramatical. Vuelvo a utilizar el mismo ejemplo que utilicé la vez pasada: ta, ta, ba, que es la raíz consonántica de todo lo que se refiere a escribir, a libros, a todo lo que sea. Bueno, kataba significa él ha escrito. Kutiba significaría esto ha sido escrito. Kutub significa libros. Yaktubu, él está escribiendo. Esta particularidad de las lenguas semíticas hace que se prestaban mejor que otras a la aparición del alfabeto. El primer alfabeto cuya huella segura encontramos es el alfabeto ugarítico, que apareció
14 siglos antes de nuestra era, en la costa de la Siria actual. Utilizaba cuneiformes, sonidos aislados, consonantes. Había prestado la técnica de los cuneiformes de los acadios, la simplificó, la adaptó. En la misma época, siglo XV, aparece otro alfabeto llamado proto-sinaico, que solo ha podido ser descifrado en parte. Para los dos primeros alfabetos descifrados, el de Ugarit y el fenicio, el orden de las letras es el mismo y corresponde más o menos al orden de los alfabetos ulteriores, siguientes. Este orden es muy antiguo, así como el nombre de las letras. Alfa en griego, Aleph en semítico. Nos recuerdan ambos que el pictograma de la cabeza del buey, que dio la A nuestra, viene de que buey en semítico se dice Aleph. En árabe, Alif, hoy, en el árabe de hoy, Alif significa manso, lo que nos hace pensar que el hombre de aquella época, al amansar, al domesticar el buey, lo llamó manso, Aleph, de ahí se quedó su nombre. El antiguo pictograma vuelto letra será Alif, la primera letra del árabe. Así que hay convergencia entre el nombre de las letras, su forma y un principio acrofónico. Debemos hacer retroceder el origen del alfabeto de unos 5 a 7 siglos. La filiación proto-sinaica, fenicia, griega, latina es incontestable porque se apoya a la vez sobre convergencias de forma, de nombre, de valor de las letras. Para este conjunto de alfabetos, las letras vienen de pictogramas. Primero se dibujó un objeto o un ser y se ha nombrado el grafismo del nombre de este objeto. Luego se simplificó el valor de la inicial de este nombre y se continuó a llamarla de la misma manera. Todos estos alfabetos vienen de un sistema de notación silábica. Un alfabeto que aparece casi hacia la misma época, el alfabeto hebreo, es interesante. Los judíos han prestado hacia el siglo X el alfabeto fenicio para constituir lo que se llama el antiguo cananeo, que es muy parecido al alfabeto fenicio. El orden de las letras es el mismo que el de nuestros alfabetos modernos, además. Este alfabeto va a ser utilizado durante unos 1000 años, con una ligera evolución, pero conservando el mismo orden y el mismo nombre de las letras. En 586 a.C., Jerusalén fue tomada por los babilonios. El primer templo es destruido. Miles de judíos son llevados prisioneros por los babilonios, deportados hacia las orillas del Éufrates. Ahí se quedan unos 50 años más tarde. Los persas Ajeménides les ganan a Babilonia